No fue hasta la Navidad del año 95 que este juego, Donkey Kong Country, llegó a mi vida. Había llegado en un set de Super Nintendo en la Navidad del 95. Y este fue el cartucho, en verdad, que venía en este set de Super Nintendo. Fue un momento que yo creo que ya veníamos con una gran cantidad de hype, como le llaman ahora, una gran cantidad de ansiedad porque se venía comentando mucho en las revistas, se venía comentando mucho en la televisión también, en los comerciales, y por supuesto que había todo un revuelo en cuanto a lo que significaba Donkey Kong o lo que iba a significar Donkey Kong Country. Cuando lo recibí en esa Navidad del año 95 fue un momento súper especial porque no estábamos pasando por un momento económico muy bueno en la familia. Estábamos bastante mal, de hecho. Pero mi tío, que prácticamente fue mi figura paterna, él me regaló el Super Nintendo. Fue bien chistoso porque en realidad como que yo estaba dormido y yo escuché cuando mi tío le dijo a mi mamá así como le regalamos el Super al Seba, una cosa así. Siempre tuve la duda si realmente había escuchado mal o qué sé yo. Pero claro, después cuando vi que había un regalo así como, como grande, yo dije, oh, debe ser súper. Fue de verdad súper bonito tener la consola, a pesar, digamos, que ya estábamos súper cerca de lo que era la salida de Nintendo 64. Pero tener un Super Nintendo en la casa, por supuesto que era. Siempre era algo importante, digamos. Como no estábamos tan bien, incluso esto se traducía a nivel de lo que era en los aparatos que teníamos en la casa. Los televisores no eran los mejores, no eran los más modernos, digamos. Teníamos un televisor que ni siquiera era como de una marca muy extraña. Cambiaba los canales con perillas. Para la gente más joven, yo creo que ni siquiera saben que existían esas cosas. Claro, los televisores antes se cambiaban con perilla, los canales. Y me acuerdo que conectamos el super en ese televisor y fue como que se veía increíble, así, de verdad. Pese a que el televisor igual era antiguo, bueno, un televisor de 14 pulgadas, se veía súper bien, se veía súper bonito. O sea, quizás, no sé, me engañan los recuerdos, me engaña la memoria, pero sí recuerdo que se veía bonito. Esta caja que vemos acá, por ejemplo, este es el Super Nintendo que me regalaron en esa época. Esta es la caja de 1995 y cinco y venía el Donkey y venía con el manual. No venía con la cajita, venía aparte. Esta cajita me la regalaron después un amigo que se llama Aníbal. Me la regaló bastante tiempo después. Se consiguió las cajas en un videoclub del Valparaíso. El dueño del videoclub le dijo que se podía llevar todas las cajas que quisiera. Y por supuesto, él agarró todas las cajas. De hecho, habían cajas que venían con juegos. Este es el manual. Este es el manual de Donkey que venía con el Donkey Set. Así se llama, ¿no? Donkey Kong Set. Así se llama. Lamentablemente se iba como gastando por los cambios de casa. Pero bueno, ahí tenemos el manual de Donkey que venía con la caja adentro. Aquí quizás entender por qué Donkey, en este caso Donkey Kong Country fue un juego tan importante en mi vida, pero también importante en la historia de los videojuegos. Y es que en ese momento, en ese año 1994, es una época en la cual estaban apareciendo los diferentes sistemas que iban a ser los sucesores de las consolas 16 bits. Ya estaban apareciendo, por ejemplo, los mismos adaptadores de Sega que tenían CD. En la misma Nintendo intentó hacer también esta idea de tener un Super Nintendo con CD de la mano de PlayStation. Bueno, ya saben un poco la historia que ocurrió ahí. Había una lucha también por el poder gráfico. Y por supuesto que en ese momento ya Nintendo había deshecho los planes con Sony de hacer la próxima consola, también con Philips. Y aparece entonces esta alianza con Rare para dejar en manos de ellos una IP súper importante, pero también al mismo tiempo súper abandonada, que era Donkey Kong, que ya venía, que recordemos que Donkey Kong fue
el primer hijo de Miyamoto, el año 81, y que fue un juego súper importante en la relación entre Miyamoto y Nintendo. O sea, fue el juego que básicamente catapultó a Miyamoto a seguir haciendo juegos para Nintendo. O sea, ahí se demostró el talento, no solamente como dibujante, no solamente como ilustrador de personajes, sino también como diseñador, o empezar a ser un diseñador de videojuegos. Y en ese sentido, dejan la IP de Donkey Kong, este renacimiento de Donkey Kong, en manos de Rare. Pero al mismo tiempo yo siento que también es una especie de prueba técnica gracias a la tecnología SGI, que básicamente la tecnología de Silicon Graphics, que ya había habido una alianza para construir la próxima consola que iba a ser el Project Reality, que después se transformó en Nintendo 64, pero que en este caso, el año 94, era una especie de prueba. Y ahí surgió Donkey Kong Country, pero también surgió Killer Instinct y otros juegos como Cruising USA, que eran básicamente pruebas en arcade para mostrar cómo iba a ser el poder de la consola. Y Donkey Kong Country fue como de alguna manera la prueba casera, siento yo. Nunca sabéis tal cual lo que estoy diciendo ahora, pero si uno saca conclusiones, por supuesto que va un poco de la mano. Entonces, la proeza técnica y cómo resultó finalmente esa proeza técnica de Rare de llevar a cabo modelos en 3D y transformarlos en gráficos para renderizado en 2D, por supuesto que funcionó muy bien además. El juego tenía un gameplay espectacular y permitía también que fuera un juego súper amigable. No solamente técnicamente muy bueno, sino que también muy amigable de jugar. Y lo primero que vamos a ver es esta presentación de este Donkey Kong clásico, con barba blanca, así como un viejito. Y con el escenario de fondo del Donkey Kong del año 81. Bueno, y aquí aparece bastante reflejado el humor de los de Rare, de estos ingleses, donde aparece este Donkey Kong moderno, con una radio gigante aplastándolo, y el Cranky que le tira el barril. Bueno, ahí ya empezamos a notar, digamos, ciertas cosas que son bien características del humor de Rare. Este juego no estuvo exento de polémica, por supuesto, porque si bien fue un juego que tuvo mucha repercusión comercialmente hablando, y desde el punto de vista de la crítica, de hecho había prensa que decía que este juego parecía, o sea, o todo el mundo creía que este juego era un juego de 32, de 4 bits. O sea, como que a ese nivel, digamos, producto probablemente de esas mismas críticas positivas que existía en torno al juego. Es que hay un dicho, hay una frase, un mito básicamente, que dicen que Miyamoto estaba celoso completamente de Donkey Kong Country, y donde él había dicho que juegos, como no dijo Donkey Kong, pero decía como juegos con gráfica espectacular, se les perdonaba el gameplay mediocre. Entonces, bueno, hasta el día de hoy hay varias personas que han tratado de buscar de dónde apareció esa entrevista. Supuestamente apareció en una revista, bueno, nada. Pero es un gran mito, es algo como que siempre se ha mencionado. Aquí es donde parte Donkey Kong Country. De hecho, parte en esta isla, que es la isla de Donkey Kong. Y esto es lo primero que vemos, ¿no es cierto? Este Donkey que aparece desde un barril y que, por ejemplo, si lo dejamos detenido, por ejemplo, mira, ya empieza a hacer algunos gestos de animación súper bueno. De hecho, habían otros rumores, por ejemplo, que Rare había ido a los zoológicos para estudiar cómo era el comportamiento de los gorilas. O sea, a ese nivel, digamos, llegaba, digamos, toda esta repercusión con Donkey. Bueno, ahí tenemos esta casa de Donkey, ¿cierto? Tiene algunos movimientos, por ejemplo, si apretaba el botón, el pescadito de atrás se movía, si no golpeaba la casa, o que lo hacía saltar. Bueno, no, pero esas eran tonteras que uno hacía, que de verdad que este juego estaba tan lleno de secretos. De hecho, yo diría que este es como que fue uno de los primeros juegos del género Collectathon, que básicamente se refiere a como que hay demasiadas cosas coleccionables dentro de los niveles, y que si bien no son obligatorios para pasarte el juego, sí son parte importante dentro de lo que es el juego. Por ejemplo, acá tenemos un poco la forma más rápida de jugarlo, que de hecho si se dan cuenta, por ejemplo, el Donkey como que rebota en el aire. Y me caí, no me caí, ya logré. Mira, y se dan cuenta, por ejemplo, en cada nivel hay plátanos escondidos, por ejemplo. De verdad, este juego ya me lo sabía de memoria. Fue de verdad una locura. O sea, si bien muchas de las cosas probablemente las sabía porque en algún intento
estaban algunos secretos. Varias otras cosas las sabía, digamos, porque yo la había descubierto, ¿no? Escuchamos un poco la música, ¿eh? Que es una música que va a ser súper importante hasta el día de hoy probablemente, que la va a hacer David Wise. No solamente a nivel de composición sonora, sino también lo nítido que suena, digamos, para ser una consola de 16 bits, una consola con CD. Pero ese tiempo ya se hablaba que era, como decían, música con calidad de CD. Este juego fue tanto la repercusión que tuvo a nivel técnico, o sea, no solo realmente a nivel gráfico, sino también, como decíamos, a nivel sonoro, que varias copias de Donkey Kong venían con el CD de Donkey Kong que se llama DK Jumps. Esto venía en un sobre. Yo lo recorté el sobre y lo puse en una cajita de CD para que no se me estropeara. Aunque igual está súper rayado. Igual se lo compré a una persona, no venía con mi copia de Donkey. Se lo compré a un amigo. Esto tiene que haber sido como por ahí por el año 98, 97 por ahí. Bueno, pero claro, ¿ves? Ahí venía el... Y bueno, obviamente esto no hubiese sido posible si no hubiese sido por David Wise, que quizá uno de los compositores más importantes hasta la fecha de la industria del videojuego. Bueno, vamos a encontrar algunos elementos que a mí particularmente yo añoré cuando vi este juego. Por ejemplo, Rambi, que es este animalito que vas encontrando. Hay varios animales que tú vas a encontrar dentro de Donkey Kong, pero Rambi para mí fue como mi animal favorito dentro de todo. Y por ejemplo también tenemos algunos secretos. Por ejemplo, fíjense que si uno se da cuenta ahí, por ejemplo, está como una marca, ¿no es cierto? Por si uno, por ejemplo, cae fuerte, aparece un barril. ¿Por qué aparece un barril? Porque si yo cayera fuerte y no tuviera Rambi, yo tomo el barril y lo tiro acá. Y rompo la pared. Lo puedo entrar acá. Pero también pues, lo podría haber hecho con Rambi, ahí pegándole con el cuerno. Y aquí, por ejemplo, lo que tengo que hacer es coleccionar tres cosas. Si se recuerdan del capítulo de Mario 3, se van a dar cuenta que ahí venía la ranita. O sea, que este juego nos recuerda un poco a los minijuegos que aparecen en Mario 3. Ah, no, y me equivoqué. Bueno, tenemos animación, por ejemplo, de Donkey lamentándose por haber perdido. Elementos gráficos, por ejemplo, que a mí me impresionaron mucho. O sea, como que hasta el día de hoy siguen impresionando bastante. Por ejemplo, la cantidad de capas de fondo, por ejemplo, que aparecen. Voy a tratar de subir un poquito para que lo podamos ver de mejor manera. Pero, por ejemplo, ya teníamos, por ejemplo, capas de profundidad. Y también tenemos el trabajo lumínico, que es una iluminación, por supuesto, más antigua, pero estamos hablando de iluminación propia de la... Estamos hablando de iluminación que va afectando el entorno, por ejemplo. Y si se dieron cuenta, por ejemplo, ya oscureció. Ya esos elementos, por ejemplo, que no eran tan usuales en los juegos de 6 bits, aquí ya en Donkey Kong se hacen costumbre, digamos, en varios niveles. Por ejemplo, y se dan cuenta, por ejemplo, hay una continuidad entre nivel y nivel. Si se oscureció y se nubló, ya en este nivel está lloviendo ya, ¿no es cierto? Tenemos esta lluvia aquí, por supuesto, para la época. Era como, wow, es impresionante. Tenemos, además de que con la música y con los truenos, relámpagos que van apareciendo, obviamente le dan una ambientación al juego que lo hace súper único. Hay otra cosa súper importante de la cual no hemos hablado y que tiene que ver con el compañero de Donkey Kong, que ahí está, que lo estamos jugando justamente con él, que era Diddy, ¿ya? O sea, básicamente el gameplay se componía de la siguiente manera. Tú partías con Donkey, cuando tomabas el barril, encontrabas a tu compañero que era Diddy Kong y que fue un personaje tremendamente querido, muy muy querido, con esta gorra roja característica. Y también, por supuesto, Donkey Kong, que tenía esta corbata también roja, ¿no es cierto? Básicamente el gameplay nos hace recordar un poco a Sonic 2, específicamente de Sega Genesis, donde tú controlas un personaje y el personaje que está atrás te va siguiendo, como era Sonic y Tails, por ejemplo, que podemos escoger el personaje con el cual queremos jugar. Tú presionabas el A, por ejemplo, tú intercambiabas el personaje, ¿ves? Se hacían choque de manos, ¡chac! Y se podían intercambiar y podías jugar con diferentes personajes. Por supuesto que Donkey era más fuerte, era un poco más lento, pero era más fuerte, y Diddy Kong era más ágil y más rápido para poder jugar. Bueno, aquí hay cosas interesantes, por ejemplo, que siempre se burlan de mí en el canal, que me sé estas cosas. Por ejemplo, aquí uno dice, y se tira por acá,
y encontraba un barril oculto que te lleva a un bonus. Toda esta repercusión que tuvo en la revista era también porque el juego estaba, como decíamos antes, estaba lleno de secretos. O sea, era un juego que incluso yo diría que fue el primer juego que tuvo esta cantidad de secretos. O sea, esta idea de coleccionar, eh, de que en cada nivel por lo menos habían, no sé, 3 o 4 bonus secretos a los cuales tenías que acceder. A veces tirándote al vacío, encontrando un barril, a veces tomando un neumático y impulsándote hacia arriba y encontrabas otro barril que te llevaba a otro bonus, en fin. Donkey Kong Country, recordemos, como decíamos al comienzo, fue una especie de prueba técnica de lo que iba a ser la próxima consola de 64. Entonces, yo recuerdo que muchas frases de la revista, porque por supuesto que la revista nos vendía mucho lo que iba a suceder en el futuro con Nintendo, también nos decían, pues así como, imagínate lo que puede hacer, lo que pueden hacer con un cartucho de 32 bits o megas, ¿no es cierto? 32 megas. En una consola de 6 bits, imagínate lo que va a pasar cuando salga el Nintendo 64, que tiene 4 veces más potencia. O sea, bueno, ahí uno echaba a volar la imaginación y era como wow. El final de este nivel, que es como bien interesante porque termina la lluvia y empieza a amanecer. Vamos a conocer otra escena que yo sé que a mucha gente le gusta mucho y que para mí también fue como sumamente impactante la primera vez que lo vi, que fue la escena de agua. Mira, hay un trabajo en esta escena que está hecho por todos lados. A nivel sonoro primeramente, como tremendamente inmersiva la música. Aquatic Ambience, quizá uno de los temas más importantes dentro de lo que es la industria del videojuego hasta el día de hoy, sobre todo para los seguidores de David Wise y para los que gustan de Donkey Kong. Aquí encontramos al segundo animal que te presentan, que es Engar, que era este pez espada, que te permitía nadar más rápido y vencer a los peces. Por ejemplo, a los peces no los puedes tocar, si los tocas te matan o te quitan a uno de los amigos. Vamos a dejar a Engar ahí. Y fíjate, por ejemplo, los enemigos. Solo te quería mostrar eso. Fíjate cómo el tiburón se da la vuelta. No es un personaje plano, sino que pareciera que estuvieran hecho en 3D. Solamente que, por supuesto, está pre-renderizado para que después sea... o dé la sensación de que, digamos, que está en 3D. Vamos a conocer a otro personaje. Vamos a conocer primero a esta monita que se llama Candy. Que Candy Con, que te tiraba un besito, pero que además te permitía grabar. Personajes caricaturescos, estereotipados, dirían hoy día. Y vamos a conocer otro personaje más que se llama Funky Con, que este personaje como cool, como medio surfista, que te permite transportarte de mundo. Mira, vamos a revisar algo bien importante porque aquí estamos hablando de los secretos, por ejemplo. Si cuando uno elige una escena, se dan cuenta que hay un signo de exclamación acá al lado del nombre. Ese signo de exclamación básicamente te decía que habías conseguido todos los secretos del nivel. Y ahí sí tú podías saber que lo habías pasado. Ahora, ¿cómo sabías que ese signo de exclamación significaba eso? Solamente a través de las lecturas de las revistas, no había ninguna otra manera. Mira, vamos a revisar esta escena solamente porque hay algunos elementos que me gustan mucho. Por ejemplo, fíjate como este movimiento de la lámpara, por ejemplo, mira. Y la iluminación que genera en Donkey, cómo va cambiando, ¿no es cierto? Vamos a conocer a otro personaje más, que va a ser Wrinkly, algo así, se llama la rana. Aquí, por ejemplo, cuando tomabas 3 figuritas iguales, te transportaban una especie de bonus. Y tienes que coleccionar todas las figuritas de este personaje que se llama Espresso, que era un avestruz, que este otro animalito que aparece dentro de lo que es este Donkey Kong. Sí, sacamos 7 vías. Vamos a conocer otra escena más que también es súpermente como icónica y que también es como súper entrañable, que es la escena del carrito, que todos la conocíamos así, que fue una escena súper hiper copiada después por todas las compañías habidas y por haber. Bueno, de hecho, dentro del mismo Nintendo se copió mucho la escena del carrito.
Bueno, por ejemplo, esta escena ya tiene un nivel de dificultad más o menos alto. Porque si bien yo lo estoy jugando un poquito más... Un poquito mejor, porque me lo sé de memoria. Por ejemplo ahí, ¿ven? Ahí no alcanzamos a llegar. Muchas veces no veían lo que había abajo. Por ejemplo ahí, tienes que saltar apretando apenas el B para poder tomar ese globo. Y tienes que saberte básicamente de memoria dónde aparecían los Kremlins. Kremlins se llaman esos cocodrilos. Ahí tienes que estar más o menos en la orilla para que no te pegaras con el carro. Mira, vamos a ver esta escena. Qué terrible. Tenéis que mostrar todas las escenas, perdón. Pero es que mira esta escena solamente por el nivel de originalidad que tiene, mira. Y mira, prácticamente que solamente hay como ambientación, mira. Prácticamente que no hay música, es una música muy suave. Y eso es interesante, ¿eh? Porque va a ser como bastante de esta época. O sea, como se dan cuenta muchos juegos, como el mismo Breath of the Wild, utilizan música sumamente minimalista. Esta escena tiene una particularidad que si se dan cuenta tiene unos barriles que dicen go, que si tú los presionas, dice stop, se prende una luz roja y duerme a los enemigos. No hay otra manera de vencer a esos enemigos que en realidad más que nada los duermes. Por ejemplo, tienes que hacer de que toda la escena sea así. Pero aquí por ejemplo, mira, se dan cuenta, este neumático no sirve para eso, pero también nos sirve para entrar a un bonus, creo que está por acá. Ahí está, ¿ves? Bueno, eso. Vamos a revisar, por ejemplo, una escena que a mí me gustaba mucho, que siempre con un amigo decíamos que era una referencia clara a la escena de los Ewoks en El Retorno al Jedi, mira. A las casas donde vivían los Ewoks. Bueno, por ejemplo, todo lo que son las mecánicas de este juego están muy relacionadas y sobre todo lo vamos a ver en los niveles más avanzados, ya como este, por ejemplo, que tiene que ver con moverte de barril en barril. Y eso es como sumamente interesante si uno lo analiza, porque básicamente el concepto original de Donkey Kong, de Miyamoto, del año 81, está basado en que Donkey Kong le arroja los barriles a Mario, o a Jumpman, no existía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo toman un concepto básico, ¿no es cierto? Y lo terminan poniendo como un objeto sumamente importante dentro del juego, no solamente porque aquí Donkey arroja barriles, o aparece en los enemigos cuando lo perdiste, aparece digamos de un barril, en moverte de barril en barril por ejemplo me parece una mecánica súper buena, te genera una especie de adrenalina, porque obviamente tienes que ser capaz de achuntarle al barril. Por ejemplo aquí ya tienes que tener un cierto timing para saber en qué momento te tienes que arrojar porque hay barriles automáticos. Vamos a conocer la escena que les comentábamos delante que se llamaba Orangutan Gang. Orangutan Gang. Mira esta escena como parte. Si se dan cuenta con el mismo cielo que vimos en la escena 1, la primera escena, pero inmediatamente se va oscureciendo. Pero en lugar de oscurecerse completo, se provoca una especie de atardecer constante que también afecta, por ejemplo, los cuerpos de los protagonistas. Vamos a conocer esta escena, que a mí también me encanta, y cómo la música, como ya hemos visto, va apareciendo paulatinamente en el nivel, a un nivel solamente ambiental, y cómo después nos va a introducir dentro de lo que es el nivel en cuanto a lo que va sucediendo en el nivel también. Ya, por ejemplo, ya se oscureció un poco más el lugar, ¿no es cierto? Y empezó a nevar en el fondo solamente. No sé si se alcanza a ver en cámara, ¿eh? Sorry. Mira, yo voy a hacer esto, mira. Ahí empezó a nevar, ¿no? Va a nevar mucho más fuerte. El fondo ya cambió de color. Se nubló completamente. También la música cambió. Y aquí ya prácticamente está nevando completamente, no ves
A nivel te afecta básicamente en tu visión. Ya no es solamente un concepto estético, sino también es un objeto más dentro de lo que es el gameplay del juego que te hace perder o que te hace, digamos, un obstáculo más, un enemigo más dentro de lo que es el juego. Bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, podríamos estar mucho rato revisitando cada una de las escenas que este juego tiene. Claro, después con el paso a los 64 bits, Donkey Kong 64, ya no tuvo la misma repercusión. De hecho, para muchos Donkey Kong 64 fue una especie de más de Banjo-Kazooie 3 que de Donkey Kong. Pero por supuesto que hay una añoranza con los tres primeros juegos de Donkey Kong. Y particularmente con lo que es Donkey Kong Country 1. Y uno lo puede ver reflejado también en la cantidad de cosas que aparecieron de Donkey Kong. Estos tazos que aparecieron venían en las papas fritas, en los soufflés, en las ramitas, en toda esta... Y que además, fíjense lo feo que son, porque no están bien hechos. O sea, de hecho, probablemente estos tazos deben haber venido en algo de los yogurts, pero luego se canjeaban. Creo que se canjeaban las tapitas por una cantidad de dinero y podías canjear estas fichas, tazos como seríamos en Chile, que básicamente eran para jugar, y que no tenían, por ejemplo, si se dan cuenta, esos son como, están rediseñados. Pero por ejemplo acá tenemos una imagen que es imagen original del juego, pero esta no. El Donkey Kong Set, que si bien yo lo tuve en el año 95, fue una sensación este Donkey Kong Set. O sea, el juego salió en el año 94 y el año siguiente inmediatamente hubo un pack para vender a Super Nintendo con Donkey Kong. En las primeras revistas que apareció, aquí también aparece un diseño también, dibujado como era el estilo muy de Club Nintendo de redibujar de pronto algunos personajes. Y vamos a ver que, por ejemplo, en el mismo Summer CES de esa época, decía, nadie en el CES, que eran estas ferias que antes del E3, podía creer que Donkey Kong Country fuera un juego para Super Nintendo, pues sus gráficos y animación eran muy superiores a varios juegos para el sistema 64 bits que también se exhibían. Y no estamos exagerando. Si crees que en las fotos de estos juegos gráficos se ven extraordinarios, espera verlos en acción, es algo increíble. Pero bueno, las primeras imágenes que aparecen de Donkey Kong Country en esta revista y que se van a repetir a lo largo de los siguientes números. Mira, 26 en el número 27, de nuevo en portada completamente lo que es Donkey Kong Country. Y básicamente contándote un poco lo que era la experiencia de este juego, con fotos muy malas, muy mal sacadas, pero bueno, están acá contándote un poco, motivándote a comprar Donkey Kong. Y después nos hacen lo que siempre hacía con Nintendo, básicamente darte estos cursos intensivos, estos tips, donde te hablaban de todos los secretos que podías encontrar dentro del juego, pero que se dividía en 1, 2, 3 y 4 números. Totalmente para que te pudieras terminar el juego y encontrar todos los secretos. Uno coleccionaba la revista, así que daba lo mismo, pero para mucha gente obviamente tenía que comprar la revista para poder saber cómo conseguir todos los secretos del juego. Y ahí uno se da cuenta, digamos, al ver todo esto que estamos viendo ahora, los tazos, el CD de música, la publicidad en la revista, la publicidad en televisión, bueno, sin más, los álbumes, los concursos que habían, increíblemente lo que repercutió Donkey Kong y que va a repercutir de aquí en adelante en lo que va a ser el videojuego. Y con esto logramos terminar el programa. Increíblemente no me interrumpieron, incluso tengo tiempo para jugar un poquito más, así que vamos a aprovechar de los pocos minutos que me quedan antes de irme al trabajo. Marica. De ver que aquí no se pueden, no se puede subir.